Hola, amantes de la historia y las leyendas. ¿Alguna vez han oído hablar de una joven campesina que cambió el curso de una guerra y se convirtió en un ícono eterno? Hoy viajaremos en el tiempo hasta la Francia del siglo XV para desentrañar la increíble historia de Juana de Arco. Prepárense para una saga de fe, valentía y tragedia que desafía toda lógica. Imaginen un pequeño pueblo llamado Dombré. Alrededor del año 1412, Francia está sumida en la Guerra de los 100 Años, un conflicto devastador contra Inglaterra. En este escenario de caos nace Juana, una niña de una familia campesina, analfabeta, cuya vida parecía destinada a la sencillez y el anonimato. Pero el destino, o algo mucho más grande, tenía otros planes para ella. Desde los 13 años, Juana afirmó que escuchaba voces divinas. No eran susurros confusos, sino mensajes claros de santos como San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Al principio, estas voces le daban consuelo y guía espiritual, pero con el tiempo la misión se volvió mucho más grande y específica. Debía expulsar a los ingleses de Francia y asegurar que el delfín Carlos VII fuera coronado rey en la catedral de Reims. Piénsenlo por un momento, un adolescente sin entrenamiento militar, sin conexiones en la corte, con una misión que parecía una locura. ¿Cómo convencería a alguien, y mucho menos al futuro rey de Francia, de que ella era la elegida para liderar su ejército? Pero la fe de Juana era inquebrantable. A los 16 años dejó su hogar, se cortó el pelo y se vistió con ropa de hombre para emprender un peligroso viaje a través de territorio enemigo. Su destino a la corte de Carlos, en Chinon. Tras un viaje de 11 días, llegó ante el delfín. Carlos, escéptico, decidió poner la prueba. Se disfrazó entre la multitud de cortesanos, pero Juana, guiada por sus voces, caminó directamente hacia él y lo identificó sin dudarlo. Luego le reveló un secreto que solo él podía conocer, una plegaria que había hecho a Dios en privado. Este hecho dejó a Carlos atónito y convencido. A pesar de la resistencia de sus consejeros, decidió darle una oportunidad. Juana fue sometida a un exhaustivo examen teológico en Poitiers para asegurarse de que no era una hereje. Los clérigos quedaron impresionados por su inteligencia, su piedad y la firmeza de sus respuestas. Con la aprobación eclesiástica, Carlos le proporcionó una armadura blanca, un estandarte con los nombres de Jesús y María, y la puso al frente de un ejército. La doncella de Orleans, como empezaron a llamarla, estaba lista para la batalla. Su primer gran desafío fue levantar el asedio de Orleans. La ciudad llevaba meses sitiada por los ingleses y su caída parecía inminente. La llegada de Juana fue un revulsivo. Su presencia carismática y su fe inspiraron a las tropas francesas desmoralizadas. Liderando desde el frente, con su estandarte en alto, reorganizó las fuerzas y lanzó una serie de ataques audaces. En solo 9 días, los ingleses se vieron forzados a retirarse. Una victoria que parecía un milagro. La liberación de Orleans fue un punto de inflexión. La noticia se extendió por toda Francia, y Juana se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Su fama crecía, y con ella la moral del ejército francés. Tras Orleans, Juana insistió en que la siguiente fase de su misión era llevar a Carlos a Reims para su coronación, un acto simbólico fundamental para legitimar su reinado. El camino a Reims estaba plagado de ciudades controladas por los ingleses, pero la reputación de Juana la precedía. Una tras otra, las ciudades abrieron sus puertas sin apenas luchar. La marcha triunfal culminó el 17 de julio de 1429, cuando Carlos VII fue coronado rey en la catedral de Reims, con Juana a su lado, sosteniendo su estandarte. La misión divina que le había sido encomendada estaba, en gran parte, cumplida. Pero aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. Después de la coronación, Juana quería seguir luchando para liberar París. Sin embargo, en la corte del rey Carlos comenzaron a surgir celos e intrigas políticas.
Algunos consejeros veían a Juana como una amenaza a su influencia. El apoyo del rey se volvió tibio y las campañas militares posteriores no tuvieron el mismo éxito. En mayo de 1430, durante una escaramuza para defender la ciudad de Compi, Juana fue capturada por soldados borgoñones, aliados de los ingleses. En lugar de ser tratada como una prisionera de guerra, fue vendida a los ingleses, quienes veían en ella no solo a una líder militar, sino a una figura herética cuya derrota simbólica era crucial. La entregaron a un tribunal eclesiástico pro-ingos en Rouen para ser juzgada. El juicio fue una farsa desde el principio. Fue un proceso político disfrazado de inquisición religiosa. Durante meses, Juana, sola y sin abogado, se enfrentó a decenas de clérigos y teólogos que intentaron atraparla con preguntas capciosas sobre sus visiones, su fe y su decisión de vestir ropa de hombre, lo cual era considerado un delito grave. Pero a pesar de su falta de educación formal, respondió con una inteligencia y una agudeza asombrosas, desconcertando a sus acusadores. Sin embargo, el veredicto estaba decidido de antemano. La declararon culpable de herejía. El 30 de mayo de 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco fue llevada a la plaza del mercado de Rouen y quemada en la hoguera. Sus últimas palabras fueron un grito llamando a Jesús para asegurarse de que no se convirtiera en una mártir y sus reliquias no fueran veneradas. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Sena, pero la historia de Juana no terminó con su muerte. Su sacrificio no fue en vano. Inspirados por su memoria, los franceses continuaron la lucha con un vigor renovado. 22 años después de su muerte, la Guerra de los 100 años finalmente terminó con una victoria francesa, tal como ella había profetizado. El rey Carlos VII, a quien ella había llevado al trono, no hizo nada para salvarla en su momento. Sin embargo, años más tarde, en 1456, inició un nuevo juicio que anuló la condena anterior, declarándola inocente y mártir. El legado de Juana de Arco es, inmenso. Trascendió su tiempo para convertirse en un símbolo universal de patriotismo, fe y coraje frente a la adversidad. En 1920, casi 500 años después de su muerte, la Iglesia Católica la canonizó, convirtiéndola oficialmente en Santa Juana de Arco. Hoy es una de las santas patronas de Francia, y su figura ha inspirado incontables libros, obras, giachi, películas y canciones. La historia de Juana de Arco nos enseña que una sola persona, armada con una convicción inquebrantable, puede cambiar el curso de la historia. Una joven campesina que lideró ejércitos, coronó a un rey y se convirtió en una leyenda eterna. Su vida es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en el espíritu. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la vida de una de las figuras más fascinantes de la historia. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse más historias increíbles como esta. Déjenme en los comentarios qué personaje histórico les gustaría que exploráramos a continuación. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.